Bien, ya estamos listos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a este nuevo panel, a esta nueva conversación en el marco de este seminario internacional que está realizando el Colegio de Periodistas por su aniversario número 60. Y en esta oportunidad vamos a hablar de periodismo de calidad, investigación y era digital en tiempos de globalización. Se plantean varias preguntas respecto a esta gran temática. Más participación y nuevas alternativas de desarrollo para la democracia, nuevos medios o nuevas mediaciones. Vamos a estar conversando al respecto y desde ya le vamos a dar la bienvenida a quien va a estar conversando con nosotros a través de una videoconferencia en un esfuerzo bien importante. Estamos ya en comunicación con Julian Assange, periodista, investigador, ciberactivista australiano, fundador, editor y portavoz de Wikileaks. Recordemos que él está desde junio del año 2012 asilado en la Embajada de Ecuador en Londres, en el Reino Unido, justamente por la persecución que ha tenido a raíz de la filtración de cientos de miles de documentos clasificados. Así que desde ya queremos dar la bienvenida a este panel de periodismo de calidad, investigación y era digital en tiempos de globalización a Julian Assange. A ver si ya lo tenemos en comunicación en nuestra pantalla y ustedes también lo van a poder comenzar a escuchar a partir de ahora. Julian, muchísimas gracias por conversar, por compartir con nosotros en este panel. Te agradecemos el esfuerzo que eso significa y valoramos muchísimo el que hoy puedas compartir con nosotros. Ya te estamos viendo, Julian. Muy buenas tardes desde Chile. Hello, Chile from Julian. Can you hear me? Yes. Wonderful. I cannot see the room. I can see an interesting interesting piece of white wall and a young woman. Can you describe for me? Well, let me ask this question. Me gustaría preguntar algo. How many people? ¿Cuántas personas están en esta celebración de la Asociación de Periodistas? Está preguntando Julián cuánta gente hay en estos momentos. No Julian tengo el is número asking how many exacto, people pero are hay here. I varias don't have decenas the de exact number, personas but que there's están aquí muy interesadas. dozens of people that are very interested. There's almost 100 people, and also there's cameras from different muy interesados en escuchar tus palabras, Julián. Okay. Muy I bien. try and. Voy a tratar voy a tratar de imaginarme la sala y me he vuelto muy bueno en hacer eso los últimos 4 años. Bien. Ante todo, es algo muy impresionante mantener una organización 60 años a través de tantos cambios críticos, también represión de prensa. Sé lo difícil que es mantener una organización por 10 años. Wikileaks va a celebrar su 10º aniversario el 4 de octubre y también ha sido reprimido por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados. Creo que vale la pena reflexionar que es un gran éxito. No sé qué tipo de compromisos se llevaron a cabo en el pasado para mantener el periodismo activo en Chile y la lucha por los derechos, que los periodistas digan lo que realmente necesita escuchar la población para entender el mundo que los rodea. Eso es para comenzar y finalmente eso es la lucha que involucra la educación. Hay que saber y conocer el mundo que nos rodea. El mundo, las facciones, las estructuras de poder, los poderes fácticos, la naturaleza de la humanidad, la naturaleza de los seres humanos, en particular como individuos, siempre ha estado en un tipo de lucha. Y es una lucha por una libertad, la libertad y también la búsqueda y lucha por la libertad de expresión de los individuos, de los periodistas, de otros, para educar la sociedad a nosotros
Esa es la lucha que define la investigación en derechos humanos. La humanidad se puede definir solamente como humana mientras es educada en la realidad de este sistema. Y por lo tanto, todo lo que es exitoso se basa en eso. Las decisiones individuales y colectivas solamente son tan fuertes como nuestra comprensión de nuestro lugar en el mundo. Yo comencé y fundé Wikileaks en 2007, después de 20 años de un trabajo similar en criptografía, derechos humanos, también trabajando como uno de las editoriales de Internet. Y fue preciso hacerlo porque yo creo firmemente en lo que se conoce ahora como un tipo de ideal from antiquity, that we could better ourselves by understanding the true nature of the reality that we are in. Now, many different movements over time, political estos movements, movimientos críticos have aspired to que parts of that han understanding. buscado For example, entender y lograr ese tipo de comprensión. Por ejemplo, en el marxismo spoken about the habla necessity to acerca de la develop a necesidad class de consciousness, crear una which is conciencia really de just, clases, lo que necessity, realmente es for una the working class necesidad and those who para might hope to la clase obrera lead them y to understand para the true llevarlos a situation entender la verdadera situación en que ellos están. Reformation of Abrahamic La religion primera comprensión de las religiones abrahámicas had the slogan, the truth en will la set you free. era de Now, Jesús of course, tenía one el might lema: argue that many conoce things la verdad y even la in the verdad Reformed los va a Abrahamic religion, liberar. Christianity, Por supuesto que are not han habido necessarily reformas true, at least y not literally partes de la But religión when cristiana you que compare no the son New Testament literalmente with the existing, ciertas, pero cuando practice, comparan el Nuevo Israel, Testamento at con the las time, prácticas de Israel de Jesus ese was momento, bringing a lot of truth to Jesús that initial traía social mucha verdad a esa situación social en And que ellos when we look at vivían. the great Cuando improvements, vemos las grandes that mejoras emerged from que the Reformation, surgieron de la Reforma in Europe, en Europa or the Enlightenment, durante la or, Ilustración from the great o encyclopedia, durante produced at the time of the French las Revolution, enciclopedias producidas por la Revolución Francesa, the true nature of our la society, verdadera naturaleza de nuestras and to sociedades educate people. And in response y to an la educated educación de las population, personas. many En things are respuesta a una possible. población And educada hay now, muchas we posibilidades. exist in the period of Hoy the en día greatest, existimos en el periodo de political la mayor and perhaps even general education that has ever educación occurred. A política mass y quizás explosion general of que ha education, ocurrido. over the last Es 5 una years explosión masiva de as a educación en result los últimos 5 años of como the communication resultado revolution. de la revolución de that, la comunicación. Process of mass Ese education, proceso de educación masiva is unfolding before our es eyes. algo que está There's sucediendo attempts ante to nuestros subvert it, ojos y hay ciertos by, intentos de moving into reprimirlo the new technological domain, which people al have moverse adopted en masse, a las which publishers, nuevas have tecnologías y many nuevos new publishers dominios. have adopted, in Los order to publish more editores cheaply y and editoriales han llevado la educación a those ese nivel movements, para publicar de una yes, forma they're by governments and by económica. some regulation, Así que sí, but esos they are principally, movimientos most threateningly, principalmente by son los de Google, mayor amenaza Facebook, some of the y advertising intermediaries. que And involucra now more than 81% Google, of global, Facebook, internet que son advertising más expenditure de passes 81% de la through Google and publicidad Facebook, just two companies. de Internet pasa por Google y But Facebook. while there's incredible centralization A pesar de que hay of una the centralización increíble advertising income de stream through those los ingresos de two publicidad giant publishers a través de intermediaries. esos dos At the other end, grandes there is a distribuidores new e renaissance editoriales. in Por el otro investigative lado, journalism, hay un a new renacimiento renaissance, in en el publishing, periodismo de investigación, for en la publicación,
para varias personas que desean educar al público. Ahora, no siempre son periodistas profesionales. Pueden ser, por ejemplo, personas involucradas en los medios. Pero esa necesidad de una investigación profesional y los investigadores no ha desaparecido, de hecho, aumentó, en el sentido que la nueva tecnología que existe alrededor de nosotros se utiliza para involucrar, llegando a revelar conspiraciones internacionales y transnacionales, y con esto me refiero a las estructuras de empresas, estructuras de gobierno, la planificación que ellos llevan a cabo para aumentar su poder a la expensa del público. La conspiración es una palabra que tiene raíz griega que tiene que ver con juntar en privado, reunirse en privado. Ahora, para entender este proceso oculto entre los seres humanos de facciones poderosas, requiere de una experticia dedicada para penetrar ese velo. Ese velo ha sido creado ya sea por secretismo, en lo cual estamos siendo cada vez mejor en penetrar tras ese velo, o fue creado por complejidad. La complejidad es la nueva respuesta ante los sucesos de transparencia. Eso tiene que ver con las grandes facciones de poderes que buscan mantener todo complejo y de forma indirecta. Cuando los planes y acciones se filtran, se vuelven públicos, a veces son tan complejos que son difíciles de entender, que requieren un conocimiento político, lo que puede resultar en una molestia del público. Ese proceso de complejidad, a través de la planificación de las grandes facciones de poder, significa que necesitamos un mayor proceso para quitar este velo de complejidad, de penetrar tras él. Y es por eso que los investigadores dedicados se necesitan, ya sean periodistas tradicionales o sean la policía que investiga la corrupción compleja, o que sean ONGs que se especializan en penetrar estos velos, o quizás en la forma de una oposición, sean mediante grupos de oposición que oponen el gobierno o partidos políticos, o también investigaciones de empresas para exponer a sus rivales corruptos. Y esto ayuda a la complejidad. Perdón, se perdió el audio. La verdadera naturaleza de los grandes poderes fácticos es ocultado por el secretismo y la complejidad. De hecho, nos hemos vuelto muy buenos en realizar ambos. Diría que en el ámbito del secretismo realmente no hay mucho más en que mejorar. Ahora, en cuanto a la complejidad, ahí es mucho más difícil. Todas las organizaciones de periodistas y de periodismo y de medios están luchando contra estos planes antisociales en base a la complejidad. Sé que en Chile hay bastante en referencia a los gobiernos, y yo estoy en ambos lados de la ecuación. La verdadera renacimiento que estamos viendo en el periodismo está surgiendo
debido a cómo los grupos se pueden publicar y publicar sin restricción. Por ejemplo, Wikileaks se lee alrededor del mundo. Nosotros tenemos varias bases y estamos en varias jurisdicciones, y lo mismo sucede con algunos medios. El flujo de los medios transnacionales es una de las grandes contribuciones hacia la libertad de expresión. En los últimos 300 años, donde los editores pueden trabajar en varios factores, ya sea sin restricción económica, y publicar internacionalmente, dejando que fluya la información. Ahora, aquellos que disfrutan de su poder en base a la censura de la prensa están empujando y resistiendo fuertemente a nivel internacional para prevenir que los editores publiquen libremente. Un ejemplo de estos estándares de represión es el PPC, la Alianza del Pacífico. Hemos publicado extensivamente sobre este tema, y Chile es significativo e importante en cuanto a este acuerdo. Todavía no ha sido ratificado, pero contiene elementos que son de amenaza, que amenaza a los editores, que puede usarse para restringir las publicaciones y también restringir el proceso de publicación, demandando registros. Ahora, se dice que esto es para proteger los derechos de autor. Hay muchos conglomerados de publicación y editorial empujan el TPP porque ellos perciben que su industria es una industria en base a los derechos de propiedad intelectual de sus historias, sus reportajes. Pero nosotros sabemos por nuestra experiencia que los derechos de propiedad intelectual y otros se utilizan para restringir y detener el periodismo investigativo, especialmente los discursos críticos. Solamente 3 días atrás, la corporación Sony llevó a tribunales un DMC, un reclamo de derechos de propiedad intelectual contra Google, contra Wikileaks, solicitando que Google quite de sus índices información que publicamos nosotros acerca del abogado jefe de Sony y su salario, que era parte de un mayor paquete involucrando todo tipo de abusos por la corporación de Sony en Estados Unidos. Por ejemplo, como ellos trataron de interferir en el referendo escocés. Es algo que suena muy increíble, pero nuestra filosofía es que si recibimos una filtración de una gran corporación, estas corporaciones están involucradas en el poder que interfieren en los procesos políticos. Sony trató de utilizar su poder, para influir a David Cameron. Trató de utilizar esta nueva serie televisiva de Escocia, y la nueva serie televisiva era muy pro Escocia, lo que adelantaría un sentimiento nacionalista en Escocia, contribuyendo hacia el voto de la independencia. Los documentos que publicamos nosotros revelan que el director de Sony se reunió con David Cameron
y su plan use era what date utilizar that TV series la fecha de cuándo iba a salir al aire esta teleserie al aire, y si salía al aire antes del referendo, aumentarían los votos a favor de la independencia. Si era después del referendo, no haría diferencia. Y vaya que sucedió, salió al aire después del referendo. Así que ese es un ejemplo muy sencillo de cómo se abusa las leyes de derecho de propiedad intelectual para dificultar el flujo de información acerca de cómo los procesos políticos importantes son influenciados por una gran corporación. Y si la TPP es aprobada, facilita este tipo de influencia internacional. El DMCA, que fue utilizado por Sony contra Google, fue contra Google. No se trataba de aplicarlo a Wikileaks. Hay una percepción, por supuesto, que es correcta, que ningún intento de censura contra Wikileaks ha funcionado en 10 años, y eso es porque creamos una estructura que asegura que no funcione, y también porque el DMCA solamente existe y funciona en Estados Unidos, pero la TPP codifica las leyes de derecho de propiedad intelectual a una estructura mayor, y su plan es que se despliegue a través de 12 países. Ahora me gustaría hablar un poco más acerca de lo que es la TPP, porque no estoy seguro si se entiende bien en Chile lo que realmente es. Nosotros publicamos un número de estos acuerdos ahora. Si van al Departamento de Estado en Estados Unidos y ven qué otros acuerdos que lista el Departamento de Estado como parte de su plataforma central, hay 3. Está el TPP, el TISA, que Chile también es miembro, y la TTIP, que es el equivalente del TPP para el Reino Unido y Estados Unidos. Estos 3 acuerdos forman un triángulo estratégico en Estados Unidos y Asia-Pacífico, en Estados Unidos y Europa, y Estados Unidos con un grupo de países, incluyendo Vietnam y muchos otros países que están alrededor y por debajo de China. Así que esto es básicamente un grupo de deseos que las empresas multinacionales de Estados Unidos siempre han deseado. Por ejemplo, siempre han deseado un libre movimiento de mano de obra, pero solamente para sus empleados, no para una persona promedio. Siempre han deseado aumentar el monopolio sobre los derechos de autor, propiedad intelectual, patentes, etcétera. Pero ¿por qué está sucediendo ahora? Está sucediendo ahora porque esa presión de parte de las multinacionales de Estados Unidos ha convergido con algo más. Y ese algo más es los tratados de China, que China le diga al Congreso, a Estados Unidos, a países como Vietnam, que estos acuerdos son acuerdos estratégicos para crear un nuevo bloque global económico que excluya a China, un nuevo sistema legal que es incompatible con la forma y sistema que tienen los chinos. El crear un triángulo con 1,6 mil millones de personas, 52 países, 2/3 del PIB mundial dentro de este triángulo, y China y los BRICS y los otros países quedan fuera. Y este bloque va a ser el bloque occidental. El integrar este bloque integra todos estos países fuera de China y crea un régimen legal que es incompatible con las empresas chinas, etcétera, etcétera. Ese es una gran estrategia geopolítica y visión legal
de cómo puede funcionar el mundo. Ashton Carter, de la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, dice que la TPP es más importante para Estados Unidos en referencia a Asia, es más importante que un poder militar. Hillary Clinton habla de la TTIP diciendo que es un tipo de OTAN económico, y es así como han logrado crear esta estrategia de bloque al unir todos estos geoestrategas. Hillary Clinton dice que no cree en la TTP, pero ella sabe que cualquiera que ha trabajado sobre él saben que es una mentira. Ella es un líder del TPP por debajo de la superficie y lo ha sido por años. Creo que llegamos a los 12 minutos. Solamente quería contarles a las personas de por qué hay tantas dificultades para los periodistas profesionales en cuanto a recaudar fondos de la publicidad, y es porque Google y Facebook lo están recogiendo todo, y en términos de la posibilidad de publicar a través de distintas jurisdicciones, hay que destacar lo económico que es crear una editorial, hay que destacar cuántas editoriales hay. Estamos en una era dorada del periodismo y estamos creando a través de nuestras acciones esta era dorada. Ahora va a ir en cierta dirección y estamos fijando la dirección ahora. Todo va a ser, por ejemplo, comido y consumido por las empresas Google o por acuerdos internacionales que dificultan a los periodistas en cambiar estos poderes fácticos. O, por otro lado, ¿acaso vamos a crear normas, estándares internacionales, procedimientos que dificulta que las empresas multinacionales y gobiernos desafíen los editores y que dificulten la restricción en que digan la verdad? Bien, muchísimas gracias. Un aplauso aquí de parte de los docentes. Va a comenzar una serie de preguntas. Julián, muchísimas gracias de parte de quienes han escuchado tu conferencia. Patricio me va a ayudar ahí con las preguntas. Yeah. Julian, So can you hear I haven't us? heard anything from you guys at all, so I'm just going to tell you about what's happening in the UK, because this whole country is melting down. Les voy a contar lo que sucede en el Reino Unido porque no escucho nada de parte de ustedes y es algo muy interesante. So Así que I'm sure some of you would have heard about estoy seguro que Brexit algunos vote, de the UK ustedes population escucharon del Brexit, withdraw. de And then la there's been votación de a retirarse like atmosphere de la Unión where Europea. Y también all hay the cierta Tories have atmósfera been stabbing donde each todos other los in the back. Tories han participado en esto. El primer ministro desistió, dejando una mujer en la delantera, Theresa May. Por el lado de la oposición hay un gran movimiento del centro izquierda, el partido Labour, que ha pasado de 180.000 a más de 640.000 en 9 meses, y en las últimas semanas aumentó por más de 150.000 miembros. Pero hay un tipo de golpe dentro de ese mismo partido. Mientras hablamos con los antiguos Blairites, tratando de mantener el control sobre de ese partido contra este líder de izquierda, Jeremy Corbyn, que parece un profesor antiguo de historia. Realmente es un gran cambio político en este país, donde nadie realmente entiende cómo se va a ver la política aún en un tiempo cercano de un par de semanas. Por supuesto, todo esto surge como resultado de
la reducción de autocensura, las estructuras que surgieron bajo Tony Blair. La BBC es una fuerza muy importante aquí. Esas estructuras tienen una autocensura intensa. Esas estructuras han sido debilitadas. Las personas ahora están diciendo cosas que antes no se podían decir en un canal público o que no se decía ampliamente. Esto está cambiando la percepción de la población acerca de qué temas son importantes y cuáles son los verdaderos planes o intenciones de los poderes políticos. En este país, los jóvenes realmente no han estado interesados en la política por mucho tiempo y de pronto sí lo están. Los políticos empujados por la izquierda no son interesantes o novedosos, excepto que no están con el establecimiento de Londres. Igualmente, ese impulso de dejar Europa, sí, en parte tenía que ver con la inmigración, pero la mayoría tenía que ver con que todos se habían vuelto un tipo de inmigrante dentro del país, porque el destino de los refugiados y los inmigrantes es que son excluidos de la estructura de poder de la sociedad, que no tienen raíces dentro de la estructura de poder. Y es por eso que la clase obrera, en un sentido amplio, empezó a sentir que las estructuras de poder establecidas se habían divorciado de ellos y que no tenían control. Así que llevaron a cabo un referendo no tanto sobre la Unión Europea, sino en la forma existente de realizar las cosas, y que eso debía cambiar. Es una dinámica muy interesante que puede ir a un lugar muy interesante o a un lugar muy nocivo, y está mandando ondas de choque a Europa misma. Estamos haciéndole llegar las preguntas a Julian Assange a través de, entiendo, WhatsApp, así que de todas maneras ya está empezando a contestar algunas de las preguntas. Esto es simplemente un punto de publicidad por el otro lado, por el Pentágono, y es basura, es completamente basura y ha sido basura por más de 50 años. He pasado por los registros y el Pentágono y la CIA saca esto contra la prensa cada vez que la prensa expone la corrupción o matanzas, y hay cientos de miles de muertes que son registrados por los computadores del Pentágono, y van a tratar de usar esto para distraer de su propio comportamiento asesino. Ahora quizás se pregunten, sí, podemos ver por qué ellos lo hicieron, pero ¿es verdad o no? Es una pregunta empírica. Nuestras publicaciones, por ejemplo, causaron algún tipo de venganza contra personas, llevó a la pérdida de vidas o no, y es una pregunta empírica. Por supuesto, tienen que decir a un inicio que tenemos una pregunta aún mayor, que estamos publicando, y eso es cuántas cientos de miles de personas han asesinado el gobierno de Estados Unidos. Sabemos que está en el nivel de cientos de miles. Publicamos registros demostrando que está en los cientos de miles. Pero Estados Unidos tuvo que crear una respuesta. Intentó llevar a juicio nuestra fuente, Josie Manning. Trató de llevar nuestra fuente a tribunales y tuvo que decir bajo testamento la respuesta, y admitió que ni una persona había sido dañada por ninguna de nuestras publicaciones. Y esa es la respuesta. We don't comment on sources as a matter of policy. Chelsea Manning said in En court, cuanto a la fuente, Chelsea Manning dijo que él era una de nuestras fuentes, pero should understand debemos entender how
he came to that, or she now, came to Como that ella ahora llegó which was a esta under posición, coercion. y eso es bajo la coerción. It's not that she volunteered No to es que ella fue voluntaria say that she was one of our sources, en admitir rather que era in the una de trial nuestras process, fuentes, facing sino que durante el proceso life judicial imprisonment or death, y enfrentando espionage act. la vida In response to that, en cárcel o la muerte bajo las leyes de espionaje, she bajo stated that. eso respondió We view that as y a admitió type of, eso. coercion, Nosotros lo vemos como but un tipo it's a de good policy, coerción in general, to just never y es speak about buena política en general nunca hablar de las fuentes. So you asked about, Hay otra pregunta acerca de qué va a tener el futuro en relación a la vigilancia masiva. well, we must be look at this with a Bueno, debemos ver esto steady gaze. con una visión The fija. reality is that mass surveillance will continue. La realidad es que la vigilancia masiva va a continuar, That there will be no va a acelerar su movement paso. in the United States. No va a haber una reforma significativa en Estados Unidos que la detenga. No hay ni una persona que ha sido detenida o despedida en cuanto a revelaciones de Estados Unidos. Pero la tecnología de espiar y almacenar las tecnologías de intercepción está disminuyendo 50% cada 18 meses, es decir, la cantidad de espionaje puede aumentar tremendamente y el nuevo modelo de negocios que es dominante y está generando la mayor cantidad de crecimiento es el capitalismo de vigilancia. Eso crea un atractivo, atrae a la gente, como lo hace Google con YouTube, por ejemplo, y recaba información acerca de esta gente. Recaba los emails, Gmail, recaba lo que les interesa, como por ejemplo a través de la vigilancia de Google, publicidad. Perdón, se pierde el audio. De monitorear lo que hacen las personas. La NSA realmente hinca sus dientes en Google y Facebook y extrae lo que ellos quieren extraer. Ahora, estas empresas de Silicon Valley por sí solas están recabando más información que la NSA, pero la NSA, debido a que puede realizar escuchas a esas empresas, recaba lo mismo que estas empresas de Silicon Valley. Las tecnologías de Silicon Valley están más integradas a la vida de las personas. Empresas como Google están realmente haciendo un gran intento de tomar el sector de transporte. Es un sector que vale billones de dólares al año. ¿Y por qué lo están haciendo? Es porque tienen una ventaja corporativa. Y la ventaja comparativa que tienen son los mapas. Tienen las imágenes satélite de calles, tienen todas estas personas con celulares que están monitoreando Google Search, la búsqueda de Google, también tienen la infraestructura financiera y de comunicaciones para realizar esto y han creado tratos con las grandes automotoras, incluyendo los aviones para entregar estos paquetes, y bajo la misma lógica de ventaja comparativa, comprando empresas militares. Compraron una empresa que se llama Alphabet para lidiar con el daño de reputación que ocurre cuando
Google es dueño de los drones militares y colocan los drones militares en los otros elementos que tiene Alphabet. Es una empresa que es buena solamente en la integración. Es un tipo de Borg y es una receta para llegar al monopolio. No hay una regulación de antimonopolio o regulación de esto a nivel internacional. Y Google participa del mercado internacional. Todos sabemos qué sucede con el mercado a través del tiempo cuando no hay regulaciones que detengan el monopolio. El mayor jugador se vuelve tan grande hasta que controla el mercado. Hi, Julian. Do you hear me? Okay, I understand the last question. Muy bien, creo que es la última pregunta. Is that correct? ¿Sí? ¿Es correcto? Do you Okay. hear me? Bien. Thank you, Chile. Bueno, muchas Okay, gracias, good luck Chile. with your, Buena suerte good luck with your Buena 60th suerte birthday party. con And I understand that, el Joseph 60º Farrell, aniversario y entiendo que Joseph Barrell, nuestro embajador, va is a estar con ustedes y que va a hablar mañana. Creo que ya llegó ahora. Well, thank you very much. Así que Muchísimas gracias y gracias a adiós. Juliana Sant.